discriminaciones, los abusos. Y no solamente como algo de tu vida personal, sino como algo que se explica estructuralmente en la vida social. Va a permitir que tu vida, tu experiencia personal de discriminación, de maltrato, de explotación y de abuso, esa tu experiencia personal, que para ahorita para vos es emoción, se convierta en estructura racional y motivación política hacia adelante. Eso te brinda este señor que se llama Carlos Marx. Si tú has decidido que no vas a hacer política de momento, pero eres un estudiante de colegio o eres un estudiante de universidad, estudias ciencias sociales o estudias economía o estudias historia o estudias ciencias exactas o estudias antropología o estudias comunicación social, ¿te sirve Marx? Sí, porque Marx te ayuda a hacerte las preguntas necesarias para ir al fondo de los problemas. Te ubica en una perspectiva privilegiada, como la que tienen los compañeros de allá arriba, que pueden ver, o un compañero que puede estar de aquí abajo, que pueden ver desde distintos ángulos el problema que quieres enfrentar. ¿Quieres estudiar las identidades sociales en Bolivia? ¿Quiero estudiar la economía campesina en Bolivia? ¿O quiero estudiar la historia de las luchas populares en el Alto? ¿Quiero estudiar la conformación de la burguesía agraria en estudiar la relación entre campesinos y comerciantes y transportistas en Tarija? Quiero estudiar la producción de la goma o la producción de la castaña hoy y su vínculo con el mercado mundial. Pues para eso, este señor Marx, te va a ubicar de una manera en la que los datos de la goma, de la quinoa, de la castaña, del transporte, del comercio, del trabajo asalariado, de la producción industrial, se ordenen de una manera lógica. Te permite ver la lógica del edificio. Que los datos que vayas a obtener del trabajo empírico no se te vengan a vos encima como algo que te abruma, sino como datos que encuentran unos esquemas organizadores del dato. Pero además Marx te va a ayudar a ir a preguntar, ir a obtener el dato, ir a obtener la entrevista de una manera tan precisa que vayas al fondo del asunto y no simplemente a la superficie. Marx, si eres un joven comprometido social, políticamente, sindicalmente, o si eres un estudiante de universidad, te ayuda en esa tu empresa, te ayuda en esa tu necesidad de investigación o de compromiso. Es un pensamiento muy poderoso que no te da las respuestas, te da las preguntas necesarias. Te dice, oye, si tú quieres estudiar este tema, pregúntate qué pasa con esto, qué pasa con esto, qué pasa con esto otro, y luego ve los vínculos entre esas cosas. Eso te permite el pensamiento marxista. Por eso su poderío. Este señor escribió cosas hace más de 180 años, desde que hacía sus poemas de amor. Era un joven muy romántico al principio. Y luego hizo unos textos muy complicados de temas de economía, de sociología. Pues ese señor no nos ha dado las respuestas de Bolivia hoy, ni nos ha dado las respuestas de lo que sucede en el mundo hoy. No nos ha dado las respuestas. Nos ha dado o nos permite tener las preguntas precisas para poder entender lo que está pasando hoy en Bolivia, hoy en Brasil, hoy en Estados Unidos, hoy en el mundo. Esa es la virtud. Marx no es una respuesta, Marx es el punto de partida para entender las cosas.
la ubicación mental frente al mundo, la ubicación lógica frente a las circunstancias, las herramientas para meter en profundidad y llegar al núcleo esencial de las cosas. Es lo que te permite Marx. Una manera de ubicarte en el mundo, de preguntarte sobre el mundo, de organizar la lógica del mundo, que la puedes aplicar hoy aquí en Bolivia, 2018. Marx ha muerto hace más de 100 años, o para hacerlo hace 50 años antes o 50 años después. Es una manera de ubicarse social, mental, lógica y analíticamente en el mundo. Lo suficientemente poderosa como para brindarte las herramientas necesarias para que tú te expliques el mundo y para que ayudes a otras personas a explicar el mundo. Eso que se nos presenta como algo casual, que se nos presenta como algo definido por fuerzas muy extrañas, el marxismo te lo permite ordenar. Y lo que es casual, extraño, difuso, con el marxismo se te vuelve claro, se te vuelve lógico, se te vuelve hasta cierta medida predecible en ciertos comportamientos. Por eso un joven que hoy tiene 19 años, 20 años, 25, puede ir a Marx. No solamente para encontrarse con un autor muy utilizado, muy reconocido, sino con un autor que te va a ayudar a entender tu posición hoy en el mundo, para entender tu posición y del resto de tus compañeros en el mundo, tu posición de vos, de tus compañeros y del resto de las personas que viven alrededor de vos en el mundo. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué actúan como actúan? Ese tipo de preguntas, pues están acá. Están acá. Esto hace del marxismo entonces una herramienta muy poderosa. ¿Y cuál es ese punto de vista fundador, organizador del mundo que Marx se plantea? La injusticia, la desigualdad, la explotación, la segregación, la dominación. Te dice, con estos ojos tienes que acercarte a ver la familia, el Estado, la propiedad, la producción, las identidades, la agricultura, la industria, la banca, todo lo que te llama la atención. Si te colocas desde este punto de vista, entender el orden lógico del abuso, de la discriminación, de la explotación, de la dominación, vas a encontrar la realidad de las cosas. La realidad que no se presenta de manera inmediata. La realidad se presenta de manera inmediata como algo natural, como algo normal, como algo equilibrado, como algo ecuánime. Y Marx te dice, no. Esa es la apariencia de las cosas. Pregúntate sobre quién gana y quién pierde. Pregúntate sobre quién decide y quién obedece. Pregúntate sobre quién se beneficia y quién no se beneficia. Y cuando te hagas esas preguntas y ordenes tus datos, habrás de encontrar lo real escondido detrás de la apariencia. Esos lentes que te permiten ver más allá del cuerpo, más allá de las paredes, ese es el marxismo. Por eso, tener al marxismo hoy acá, agarrándolo y hablar del marxismo, no es solamente un afán de recordarnos de una persona que escribió cosas interesantes hace 150, 70 años. Es buscar cómo un joven de 20 años, de 25, de 17, tiene herramientas para entender el mundo contemporáneo, su mundo, su comunidad, su barrio, su colegio, su universidad, su trabajo, sus posibilidades, sus límites, sus contradicciones. Eso
Eso te permite. Y en las distintas áreas, en economía, en agricultura, en industria, en tecnología, en conocimiento, en salud, en educación, en movimientos financieros, en historia, en las distintas herramientas del conocimiento que uno quiera ver, encuentra en el marxismo este poderío conceptual. Por eso hoy estamos no recordando a Marx, sino reestudiando a Marx como una herramienta muy potente para entender el siglo XXI. Y lo definitivo, entender para transformar. Quien se acerca a Marx no se puede acercar desde el punto de vista de decir, voy a describir el mundo. No, porque el marxismo te dice, la mejor manera de describir y entender el mundo es transformándolo y para transformar el mundo. Solo esa mirada te da el rayo láser, te da la capacidad de penetrar la realidad. Si tú quieres estudiar la realidad para justificarla, el marxismo no te ayuda. Si quieres estudiar la realidad para transformarla, que es la única manera verdadera de estudiar la realidad, ahí tienes el marxismo. Ahí está el marxismo para brindarte esta manera penetrante que va por debajo del piso, que va atraviesa las paredes, que atraviesa los pilares para encontrarte el núcleo lógico de esa injusticia, de esa dominación, de esa explotación, de ese maltrato, de esa discriminación. Por eso un joven de 20 años debe leer a Marx. Por eso un estudiante de 20 años debe leer a Marx. Por eso un líder sindical, un joven estudiante que se involucre en política, tiene que leer a Marx. Porque leer a Marx le va a dar una poderosísima herramienta, imbatible frente a otras herramientas. Porque ¿saben cuál es la clave del marxismo? Se alimenta de todos los demás. El marxismo nunca está cerrado. Aquí no está la explicación del mundo. No. La explicación del mundo está dispersa entre muchos autores y muchas ciencias. Esto te va a ayudar a jalar los otros saberes, los otros conocimientos, darle la vuelta, organizarlo lógicamente y ver el fondo del asunto y cómo transformar ese fondo del asunto hacia su superación. Un marxista es un tipo que permanentemente tiene que estar leyendo a los no marxistas, porque tiene que absorber su conocimiento, rebatirlo, robarle sus ideas y superar sus ideas. Marxista que no hace eso no es marxista, es un creyente de las cosas que están aquí dichas. Pero Marx Marx no ha generado una iglesia para tener creyentes y devotos. Marx ha generado un pensamiento crítico revolucionario. ¿Qué es crítico revolucionario? Comprender las cosas en su fondo y transformarlo. Y para eso uso a todo el mundo, marxistas y no marxistas. Venga, traiga su conocimiento, lo proceso, lo digiero, lo reordeno, lo presento organizado. El marxismo permanentemente se alimenta de todos los conocimientos de la sociedad. Por eso no se lo puede superar. Porque le están diciendo, oye, pero Marx escribió estas cositas hace 200 años o hace 150 años. Ah, sí, pero el marxismo en su tiempo procesó todo el conocimiento de esa época y tú tienes que procesar todo el conocimiento de esta época. Lo que Marx te brinda es cómo organizas ese conocimiento, cómo ordenas las jerarquías lógicas y las relaciones entre ese conocimiento, cómo diferencias entre lo aparente y lo sustancial, entre lo visible y lo profundo. Eso te permite el marxismo. Por eso el marxismo está permanentemente en una recreación. Se retroalimenta, se recrea, permanentemente tiene que decirte cosas nuevas. Por eso estamos publicando cosas de este señor. Al joven de 20 años, ¿por qué Marx? Porque es la mejor manera de ubicarte en el mundo. ¿Por qué Marx? Porque es la mejor manera de entender lo que está pasando en tu mundo, pequeñito, familiar,
porque es la mejor manera de ubicarte en la sustancia de la realidad, las contradicciones de esa realidad y qué gatillos, qué teclas tienes que tocar para transformar esa realidad. No cualquier pensamiento hace eso. Por eso Marx permanentemente renace. Ha fallado esta revolución, ha fracasado, vuelve a renacer. Hoy estamos en el mundo ante un renacimiento muy diverso del marxismo. Se están celebrando congresos sobre su pensamiento a sus 200 años en todas las universidades más importantes del mundo. No solamente las agrupaciones de izquierda o sociales o sindicales, sino hay un florecimiento en el ámbito de la misma academia. Y comienzan a decir, claro, Marx ya lo había dicho, lo que estamos viendo ahora está mejor descrito en ese libro de hace 100 años que lo que me describe un economista liberal en el día de hoy. Porque Marx no buscaba justificar algo, sino transformar. Y como no buscaba justificar algo, sino transformarlo, no tenía contemplación con nada y con nadie. Porque no había que justificar el orden injusto, hay que transformar el orden injusto. Solamente esa mirada epistémica frente a la realidad, le puede permitir a uno ver, llegar al fondo de las cosas, a las contradicciones de las cosas y a cómo superar esas cosas. Parte de este homenaje que estamos haciendo a Marx, en esa perspectiva de llegar a las nuevas generaciones, donde ojalá se abran grupos de lectura del Capital, como lo hacían las antiguas generaciones, grupos de lectura de los Grundrisse o grupos de lectura de las cartas de amor, no importa, de Marx, lo que sea, porque hasta en el amor peleaba Marx y hacía su análisis de la realidad y la ubicación crítica frente al mundo. Ojalá, en esta idea de recuperar a Marx para la nueva generación, es que hemos publicado algunos textos. La migraña es una compilación de artículos de gente joven. He visto ahí la mayor parte gente joven, varios bolivianos, varios mexicanos, otros españoles, sobre lo que se está reflexionando en jóvenes entre 25 o 35 años sobre Marx. Están los textos clásicos de Bolívar Echeverría, que él murió, un gran marxista, ecuatoriano él. Está aquí, hay un texto de Bolívar Echeverría. Hay otros textos de unas personas mayores, pero la mayor parte de los textos que recoge la migraña es de jóvenes, entre 25 y 35 años, de cómo están reflexionando, cómo utilizan a Marx para entender la nación, la identidad, temas de democracia, etcétera, etcétera. Entonces sí vale la pena revisar este texto de la migraña. Pero para finalizar quiero hacer una pequeña propaganda. Hace como 2 meses publicamos este libro, Comunidad, Nacionalismos y Capital. Lo presentamos en el Banco Central. Fue un éxito total porque vendimos entre el Banco Central, fue un día miércoles creo, en la noche, y el día siguiente en Cochabamba, los 1000 ejemplares, los vendimos todos, se vendieron. Creo que no hay ningún éxito de editorial en Bolivia que en 24 horas venda la primera edición. Y entonces ahora hemos sacado la segunda edición, solamente que tenemos un añadido, un plus. Este añadido ya no lo hemos presentado aquí en Bolivia, yo lo presenté en la Feria del Libro en Lima, hace 2 semanas, y aquí al público boliviano les pido que lo tomen en consideración. Esta segunda edición contiene los textos que no están en la primera edición sobre la comunidad andina, básicamente Bolivia-Perú. Habíamos publicado unos textos inéditos de Marx que hablan de la comunidad agraria en la India y en Argelia. Pero en esta segunda versión están las reflexiones de Marx, los resúmenes de Marx sobre la comunidad agraria andina, es decir, Perú, Bolivia, parte del Ecuador. Es la primera vez que de manera ordenada y sistemática se publica en castellano estos textos sobre la comunidad agraria andina, boliviano, peruano, ecuatoriana, y son muy reveladores en ese debate contra los que querían calificar a la colonia como feudal.
que fue muy propio de la formación, de nuestra formación como izquierdistas en los años 70, bueno, de los 80 en todo caso para mí, y los que están más atrás de los 70, o de los 60. Este texto es único, no se ha publicado en castellano, es aquí en Bolivia que se publica por primera vez. Va a haber una reedición, si no me equivoco, en Argentina, y nos están pidiendo hacer otra reedición en México, y no va a haber problema. Entonces este es el plus de la segunda edición. Entonces quienes gastaron su platita para la primera, anímense para tener la segunda edición, porque están los textos sobre la comunidad andina, son unas 35 a 40 páginas nuevas que están en esta segunda edición, y el compromiso es que ojalá hasta el siguiente año publiquemos otros textos inéditos en castellano, donde Marx hace otros resúmenes, casi son 300 páginas, son resúmenes de los textos que Marx tenía sobre la colonización en México y la colonización en América Latina. Están publicados en el alemán, en las obras completas, en la Marx Engels Gesamtausgabe, y lo que hemos hecho es agarrar ese libro y vamos a comenzar a traducir para que esas 300 a 400 páginas sobre la colonización también la podamos disponer, ojalá en unos 6, 8 meses, para presentar al público en castellano. Entonces esa es la primera propagandita sobre este texto, que está muy barato, está muy barato. Y la segunda propaganda que quiero hacerles es de que, ¿qué fecha es, Héctor? 28 aquí, en el Banco Central, y 29 en Cocha. Va a venir un profesor que se llama Razmik Keucheyan. Él es un doctor en sociología de la Sorbona de París. Ha sido invitado y él ha escrito en castellano 2 libros. Uno es más conocido, El hemisferio izquierdo, hemisferio izquierda, dice. Creo que lo leen en algunos de sociología. Y este otro no es tan conocido, se llama La naturaleza es un campo de batalla. El primer libro hace una geografía de los pensamientos de la izquierda en el mundo, autores y temas. Ya no va a Marx, ni a Lenin, ni a Mao, sino se fija desde los años 60 hasta los años 2000, 2010. Y nos hace una panorámica global sobre qué están estudiando los marxistas, cuáles son los temas de investigación, cuáles son los autores más importantes, cuáles son los aportes novedosos en el tema de la izquierda mundial, la izquierda marxista mundial. Es una mirada enciclopédica, vale la pena. Seguramente su conferencia va a versar sobre eso y otras cosas. Y el otro libro estudia el uso de la naturaleza, el uso social del debate sobre la naturaleza. Y tiene títulos muy provocadores, como por ejemplo, nomás les dejo así para picarles, para que se animen a venir a verlo: racismo ambiental. Racismo ambiental, raza y reforestación, purificar la naturaleza, naturalizar la raza, exportar el medio ambiente, financiarización de la naturaleza, mercado financiero de la naturaleza, el bono multicat, la naturaleza como estrategia de acumulación, la guerra verde o la militarización de la ecología, econacionalismos, terrorismo y cambio climático, el reparto del ático, en fin, este tema tan en boga sobre la naturaleza. Este profesor lo que hace es estudiar cómo hay una construcción política de la naturaleza, que lo que hablamos sobre la naturaleza es una construcción política, y depende en qué posición estás para saber cómo vas a representar la naturaleza. Entonces, es un autor excelente, y él nos va a acompañar el 28, te los invitamos para que estemos aquí en el Banco Central para conversar con él, y luego nos vamos a ir a Cochabamba. Seguramente nos va a autorizar la edición de alguno de sus textos, no sé cuál, pero lo que no publiquemos, él lo va a exponer
en su conferencia, y luego seguramente va a tener reuniones con estudiantes, con algunos estudiantes aquí en la vicepresidencia, para tratar otros temas. Entonces hay que aprovechar, es un excelente profesional, que revisa el pensamiento marxista, doctor en sociología, Sorbona de París. Él estará aquí acompañándonos a fin de mes, y ojalá que hasta antes de fin de año tengamos otros 2 autores más. Estamos viendo la manera de traerlos para completar esta celebración de los 200 años, recordando al pensamiento político, social y económico más poderoso de los últimos 2 siglos. Muchísimas gracias. Palabras del vicepresidente Álvaro García Linera con lo que ha sido la presentación de la revista La Migraña, que es una revista de análisis político, revista en el que el vicepresidente participó con un artículo y dio homenaje a 200 años con Carlos Marx y la Revolución. Y cuando yo los oía, o lo asociaba a Marx, a mi modo, cerré los ojos y la primera pieza era evidentemente, era el lago, las cordilleras, el agua, el poderío histórico, telúrico de esa zona. Y yo decía, esa pieza la oí no el 81 porque yo era muy joven, pero seguramente el 85, el 86, y la misma sensación de cerrar los ojos y recordar el altiplano me la ha producido hoy. Pues eso mismo pasa con Marx. Hay cosas, como una pieza musical, que independientemente de la edad que tengas, el lugar donde estés, puedes reconstruir el ambiente que te está expresando la música, porque la música llegó al núcleo de las aguas sagradas. Lo mismo pasa con ciertos pensamientos, con ciertos autores. No importa si han pasado 100 o 200 años, la manera tan absoluta en que reflejaron el núcleo de una realidad perdura aunque pasen 300 o 400 años. La pieza que interpretó, la primera pieza que interpretó Altiplano, es así, tiene ese poderío insuperable. Se podrá hacer muchas otras piezas, pero la que ellos hicieron expresó el espíritu de una geografía. Pues bien, hay también autores que expresan el espíritu de una época. Uno de ellos es Marx. Gracias. Muchísimas gracias, vicepresidente. De igual manera, al profesor La Migraña es una Paz, compilación de artículos de jóvenes entre 25 y 35 años, bolivianos y extranjeros, en la que también participó el vicepresidente Álvaro García Linera. Ya lo decía el mandatario, que Marx es el pensamiento político más influyente del mundo. Marx no solo continuó y profundizó las luchas de obreros intelectuales que ya se enfrentaban con la explotación capitalista, como los ludistas, libertarios, socialistas, utópicos y los de la misma liga de los comunistas, de las que eran parte Marx y Engels, sino que sobre todo buscó razones en la ciencia para explicar la existencia y reproducción del capitalismo a través de la explotación y plusvalía. Hablaba de construir un nuevo socialismo y, en definitiva, la sociedad comunitaria, uno de los pensamientos que compartía. Se ha presentado en el hall de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia la revista La Migraña, una revista de análisis político con la participación del vicepresidente Álvaro García Linera. Buenas noches, permiso.